El perro perdido en la fuerte tormenta. Roberto se despertó. Los primeros rayos de luz de la mañana iluminaban débilmente el interior a través de su ventana. Se levantó, se lavó la cara y se preparó el desayuno. 1 o 2 horas después, al abrir la puerta para salir, vio una silueta negra sobre el manto de nieve blanca. Entró en pánico, sin saber qué hacer. Estaba acurrucado en la nieve, con su pelaje oscuro. Roberto miró con más atención y comprendió la razón por la que estaba acurrucado. Probablemente había 4 cachorros apretados contra su vientre. Temblaban sin parar. Luna, la perra de Roberto, llevaba 3 días desaparecida. La había buscado hasta la extenuación. Se había preparado para perder la última pieza que le quedaba de Carmen, una que todavía respiraba, se movía y lo miraba con esos ojos marrones que todo lo sabían. Pero allí estaba. Y no estaba sola. Roberto se puso en acción. Sus botas se hundían en la nieve recién caída. El aire helado le quemaba la cara. Estaba centrado en Luna. Ella movía la cola débilmente, acunando a los 4 pequeños. No eran cachorros de perro. Roberto se detuvo a 2 metros de distancia, cada aliento formaba nubes en el aire gélido. Se dio cuenta de que los animales que Luna acunaba eran salvajes. Sus pelajes oscuros eran grisáceos, sus orejas eran triángulos erguidos y sus ojos estaban llenos de miedo. Eran crías de lince ibérico. El azul de su infancia aún estaba en sus ojos. Eran tan pequeños y débiles que se les podían contar las costillas. Luna emitió un sonido entre un gemido y un ladrido, casi como una llamada de auxilio. Le estaba diciendo algo a Roberto. Roberto comprendió que ella no se había perdido en la tormenta. Había encontrado a estas crías en la tormenta y había querido protegerlas. Con una compasión tal que renunciaba a su propia vida, había interpuesto su cuerpo entre las crías y el peligro. Si has visto un animal necesitado y lo has ayudado, tú también habrás sentido esta emoción. Si crees que el amor por los animales debe difundirse y que estas historias merecen ser contadas, únete a nuestra comunidad y presiona el botón de suscripción, porque lo que sucede a continuación en el viaje de Roberto y Luna se quedará contigo para siempre. Para saber por qué Roberto y su agonizante perra protegían animales salvajes sin motivo, debo llevarte un poco atrás en el tiempo. Debemos regresar a un pequeño pueblo en los Pirineos aragoneses llamado Torla, situado entre las montañas del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, junto a las aguas cristalinas del río Ara. Debemos volver a un tiempo en el que la cabaña de Roberto no estaba en silencio, la silla junto a la chimenea no estaba vacía, y la palabra hogar todavía significaba algo más que solo paredes y un techo. Roberto llevaba 2 años viudo. Había cumplido 62 años, la vejez se había posado sobre él y la vida lo había cansado. Carmen, su esposa durante 38 años, había muerto en otoño, cuando las hojas caen. Tenía cáncer de páncreas. Los largos tratamientos no habían servido de nada, y ahora se había declarado en bancarrota. Los médicos le habían dado 6 meses de vida, cerró los ojos en el 4.º mes. Durante sus últimos meses, Roberto estuvo siempre a su lado. Aprendió a administrar analgésicos y a cambiar las sábanas. Había pedido permiso en su trabajo de consultoría. Dormía en la silla del hospital. Hablaban de la vida que habían compartido, nunca tuvieron hijos. En su último día, estuvo consciente durante aproximadamente 1 hora, el tiempo suficiente para tomarle la mano y decirle que no tuviera miedo, el tiempo suficiente para hacerle prometer sobre la cabaña y Luna, el tiempo suficiente para decirle te amo una última vez y para que ella le dijera lo mismo. Luego, cerró los ojos y se fue. Roberto se quedó sentado allí, sosteniendo su mano mientras la luz se desvanecía fuera de la ventana, sabiendo que el mundo se había vuelto un lugar más pequeño, más oscuro y más solitario. En esas últimas semanas, cuando Carmen ya no podía caminar hasta la ventana para ver a las águilas volar sobre el valle, le había pedido a Roberto que prometiera 2 cosas. Primero, que no vendería la cabaña.
La habían construido juntos, tabla por tabla, en los primeros 10 años de su matrimonio. Cada habitación contenía un recuerdo, cada arañazo en el suelo contaba una historia. Segundo, que cuidaría de Luna. Luna había sido la perra de Carmen desde el principio. Una pastora alemana tan negra que su pelaje parecía absorber la luz, y sus ojos podían comunicar más de lo que la mayoría de las personas podían lograr con palabras. Carmen la había conseguido como una cachorra 13 años antes, cuando Roberto se jubiló de su trabajo de ingeniería civil en Barcelona y se mudaron permanentemente a la cabaña. Durante 13 años, Luna había sido la sombra de Carmen. Dormía a los pies de su cama, seguía a Carmen de una habitación a otra. Cuando Carmen enfermó, Luna parecía saberlo incluso antes que los médicos. Apoyaba su pesada cabeza en el regazo de Carmen y la miraba con esos ojos color caramelo. A veces Carmen lloraba, a veces reía, y a veces simplemente pasaba los dedos por el pelaje de Luna y no decía nada. Algo cambió en Luna después de que Carmen muriera. Dejó de dormir a los pies de la cama y comenzó a dormir en el pasillo, como si estuviera custodiando una puerta por la que esperaba que Carmen entrara en cualquier momento. Dejó de comer con entusiasmo y comenzó a comer con resignación, realizando los movimientos de supervivencia sin mostrar un interés aparente en la comida en sí. Se volvió más lenta, más silenciosa, más triste. A veces, Roberto la encontraba en el armario de Carmen, con la nariz presionada contra el dobladillo del abrigo de invierno de Carmen, inhalando el olor persistente. A veces la encontraba mirando la puerta a las 5:30 de la tarde, justo la hora en que Carmen regresaba de sus paseos diarios por el valle. A veces se sentaba, miraba, esperaba durante una hora. Y cuando Carmen no venía, Luna dejaba escapar un suspiro que parecía llevar el peso del mundo y regresaba lentamente a su cama. Roberto lo entendía. Él se sentía de la misma manera. El mismo vacío, la misma espera por algo que nunca llegaría, el mismo cumplimiento de los movimientos de una vida que ya no se sentía como vivir. El primer año después de la muerte de Carmen fue una mezcla de días vacíos y noches sin dormir. Roberto realizaba los movimientos de la vida. Cocinaba comidas que no podía saborear, leía libros que no recordaba, se sentaba en la silla de Carmen junto a la chimenea porque no podía soportar sentarse en la suya y mirar la silla vacía de ella. La cabaña, que alguna vez se sintió como un refugio, ahora se sentía como un museo. Cada foto en la pared era un recordatorio, cada mueble albergaba un fantasma. La única cosa que conectaba a Roberto con el presente era Luna, quien aún necesitaba ser alimentada, paseada y sacada, quien cada mañana todavía lo miraba con ojos que preguntaban ¿dónde está? Y quien cada noche a las 5:30 todavía esperaba junto a la puerta. Para el segundo invierno, Roberto se había acomodado en una rutina que se parecía más a sobrevivir que a vivir. Se despertaba antes del amanecer, preparaba café, alimentaba a Luna y pasaba la mañana cortando leña o despejando la nieve del camino hacia el pueblo. Las tardes se dedicaban a la lectura o a escuchar la radio. Y las noches las pasaba sentado junto al fuego, con Luna a sus pies, mirando las llamas y recordando. Rara vez iba al pueblo. Las miradas de lástima de los vecinos que conocían a Carmen, las preguntas bien intencionadas sobre cómo estaba, las invitaciones a cenar y eventos sociales que siempre rechazaba, era más fácil quedarse en la cabaña, rodeado de silencio, nieve y la presencia de un perro que nunca le pedía que hablara de sus sentimientos. La tormenta llegó a principios de febrero, 3 días antes de que Roberto encontrara a Luna en la nieve. Comenzó como una nevada ligera, el tipo de nevada suave que a Roberto generalmente le gustaba ver por las ventanas de la cabaña. A Carmen le encantaba la nieve. Preparaba chocolate caliente, y se sentaban juntos, sin hablar, solo presentes el uno para el otro y la belleza del mundo, viendo caer los copos. Roberto todavía hacía chocolate caliente a veces, pero beberlo solo se sentía como un acto de luto en lugar de celebración. Al caer la noche, el viento se había levantado, y para medianoche se había convertido en una ventisca completa,
del tipo que doblaba los árboles, enterraba los coches y convertía el mundo exterior a las ventanas en una pared blanca. Del tipo que mataba a los animales y, ocasionalmente, a las personas que eran lo suficientemente imprudentes como para quedar atrapadas afuera. Roberto aseguró la cabaña, comprobando que todas las ventanas estuvieran bien cerradas y que no hubiera huecos por donde pudiera colarse el viento. Rellenó el fogón con leña extra y verificó que la pila de madera en el porche cerrado estuviera completa. Estas eran las rutinas de la vida en la montaña que se habían arraigado después de más de una década en esta cabaña. Se dispuso a esperar la tormenta. Luna, como siempre, estaba a sus pies. Se inclinó, le rascó detrás de las orejas, sintió la suavidad de su pelaje bajo sus dedos, y ella se recostó en su mano con un suave suspiro de satisfacción. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba mirando la puerta. No con su mirada habitual, la de alguien que espera pacientemente a alguien que nunca volverá. Esto era diferente. Sus orejas estaban erguidas hacia adelante, su cuerpo tenso, su nariz olfateando el aire que se filtraba alrededor del marco de la puerta. Roberto lo dejó pasar, pensando que la tormenta la había puesto nerviosa. Agregó un tronco más al fuego y cogió su libro. A la mañana siguiente, cuando se despertó, Luna se había ido. La puerta principal estaba abierta. No completamente, solo lo suficiente para que un perro grande se colara. Roberto la miró fijamente durante un largo momento, su mente intentando procesar lo que veía. Luna nunca antes había abierto una puerta. Nunca había mostrado interés en salir durante una tormenta. Pero la evidencia era innegable. La nieve fresca se había colado por la abertura, formando un pequeño montículo en el suelo, y había huellas de patas que salían por la puerta, ahora casi invisibles bajo el nuevo depósito. Roberto ni siquiera se puso un abrigo adecuado. Agarró sus botas y su chaqueta más pesada y se lanzó a la tormenta, gritando el nombre de Luna. El sonido fue arrebatado de su boca por el viento y se dispersó en la nada. La nieve ya le llegaba a las rodillas, y caía más con cada minuto que pasaba. Buscó durante 6 horas. Caminó en círculos cada vez más amplios desde la cabaña, abriéndose paso entre montones de nieve que le llegaban a la cintura, gritando hasta que su voz se volvió ronca. No encontró nada. No había rastros que hubieran resistido más de unos pocos metros antes de que la nieve los enterrara, ni siluetas oscuras contra el blanco, ni ladridos que respondieran. Por la tarde, la tormenta no había amainado, y Roberto se vio obligado a regresar a la cabaña. Sus dedos estaban entumecidos a pesar de sus guantes, su cara le ardía por el viento, pero lo que era peor que cualquier incomodidad física era el miedo que se había arraigado en su pecho. Luna tenía 13 años. Tenía 13 años, era artrítica y lenta, y estaba en medio de una ventisca que mataría incluso a un animal mucho más joven y fuerte. Ella iba a morir. Roberto lo sabía con una certeza que se sentía como un peso físico presionando su corazón. Su perra, su última conexión con Carmen, su única compañía en esta cabaña vacía al borde del mundo, iba a morir congelada sola en la nieve. Esa noche, Roberto no durmió. Se sentó junto a la ventana, observando el rugido de la tormenta, agregando leña al fuego, no porque tuviera frío, sino porque necesitaba algo para hacer con sus manos. Pensó en Luna cuando era una cachorra, un montón de pelo negro y energía ilimitada. Pensó en Carmen riendo mientras Luna aprendía a traer cosas, mientras Luna chapoteaba en el río, mientras se acurrucaba entre ellos en el sofá durante las noches de películas. Pensó en sus palabras. La expresión en los ojos de Carmen cuando le pidió que cuidara de Luna. Cómo le había fallado. El segundo día fue peor. La tormenta continuó, aunque ahora era más débil. El viento había amainado incluso si la nieve seguía cayendo. Roberto salió de nuevo, buscando más lejos, gritando más fuerte. No encontró nada más que el vacío blanco y el silencio, solo interrumpido por el crujido de los árboles doblando bajo el peso del hielo. Para la segunda noche,
Roberto había aceptado la verdad. Luna se había ido. No solo perdida, sino muerta. Ningún perro de su edad podría sobrevivir 2 días en estas condiciones. El frío ya se la había llevado. Estaba acostada en algún lugar bajo la nieve, inmóvil y congelada, otra pieza de su antigua vida enterrada y perdida para siempre. Roberto se sentó en la silla de Carmen y lloró por primera vez desde el funeral. El tercer día amaneció despejado y frío, con la tormenta finalmente agotada. Roberto se despertó en la silla donde se había dormido, rígido, dolorido y vaciado por el dolor. No quería levantarse. No quería hacer nada más que sentarse en el silencio y dejar que el vacío lo consumiera. Pero aún así se obligó a levantarse. Hizo café. Comió un trozo de pan sin saborearlo. Caminó hasta la puerta para comprobar la profundidad de la nieve, planeando ya la sombría tarea de caminar para buscar el cuerpo de Luna ahora que la tormenta había cesado. Fue entonces cuando la vio. La silueta negra contra la nieve blanca. El débil levantamiento de su cabeza. El único y cansado movimiento de su cola. Y las 4 pequeñas criaturas apretadas contra su cuerpo, temblando, aterrorizadas y vivas, solo porque un perro de 13 años había decidido que valían más que su propia supervivencia. Roberto se quedó en el umbral por un largo momento, con las lágrimas congelándose en sus mejillas. Luego hizo lo que siempre hacía en momentos de crisis, se puso en acción. Volvió adentro y recogió todas las mantas que pudo encontrar. Sacó el trineo pesado que usaba para transportar leña de la cabaña. Se acercó a Luna lentamente, hablando en voz baja y tranquilizadora, diciéndole que era una buena chica, la mejor chica, que todo iba a estar bien ahora. Los cachorros de lince sisearon cuando él se acercó. Se apretaron más contra el cuerpo de Luna, sus pequeñas garras se hundían en su pelaje. Pero Luna no reaccionó a su miedo. Simplemente miró a Roberto con esos ojos color caramelo, y él podría haber jurado que le estaba haciendo una pregunta. ¿Vas a ayudarlos? Roberto se arrodilló en la nieve junto a su perra. Lentamente extendió la mano, permitiendo que las crías olfatearan, esperando hasta que sus siseos se desvanecieron en un silencio incierto. Luego, tan suavemente como había hecho cualquier cosa en su vida, levantó a la primera cría y la colocó en el trineo cubierto de mantas. Llevó casi 30 minutos trasladarlos a todos. Las crías no querían dejar a Luna. Chillaron con sonidos finos y lastimeros que lo traspasaron cuando Roberto las levantó. Pero Luna parecía entender lo que estaba sucediendo. Acariciaba a cada cachorro con su nariz mientras Roberto lo tomaba, un gesto que parecía casi una garantía. Finalmente, con las 4 crías envueltas en mantas en el trineo, Roberto se volvió hacia Luna. Estaba en mal estado. Su pelaje estaba apelmazado con hielo, su respiración era superficial y trabajosa. Cuando intentó ponerse de pie, sus piernas cedieron y se desplomó de nuevo en la nieve. Roberto no dudó. La levantó, sus 30 kilos completos, en sus brazos y la cargó él mismo. El trineo con los cachorros se arrastraba detrás de él mientras luchaba por caminar en la nieve hacia la cabaña. Su viejo corazón latía con esfuerzo, sus músculos gritaban en protesta. No le importaba. La habría llevado 100 millas si fuera necesario. El camino de regreso a la cabaña era solo de 15 metros, pero se sintió como 15 kilómetros. Las botas de Roberto se hundían en la nieve con cada paso, sus brazos le ardían por el peso de Luna. Detrás de él, el trineo chocaba contra obstáculos ocultos, y cada vez que se sacudía, las crías chillaban con sus voces finas y agudas. Pero Roberto no se detuvo. No podía. Carmen siempre decía que él era terco hasta la médula, que una vez que decidía algo, nada en el mundo podía hacerlo cambiar. Lo había dicho tanto como crítica como cumplido, dependiendo de la situación. En ese momento, Roberto estaba agradecido por esa terquedad. Era lo único que lo hacía avanzar. Cuando finalmente llegó a los escalones del porche, sus piernas temblaban tanto que casi se cae.
Se detuvo un momento, jadeando, mirando a Luna en sus brazos. Sus ojos estaban cerrados ahora, pero él podía sentir su corazón latiendo contra su pecho. Seguía viva. Seguía luchando. Justo como ella había luchado por esas crías. Justo como ahora le pedía a él que luchara. Roberto subió los escalones uno por uno. Empujó la puerta con el hombro. Llevó a su perra al calor y la luz, y detrás de él, las 4 pequeñas criaturas salvajes, arrastradas en un trineo que no entendían, lo siguieron hacia un destino que ninguno de ellos podía haber imaginado. Cuando finalmente logró que todos entraran y cerrar la puerta contra el frío, Roberto se quedó en el centro de su cabaña y miró lo que había traído a su vida. Un labrador medio congelado, apenas consciente. 4 crías de lince salvaje que no sabían si estarían aterrorizados o agradecidos de verlo. No sabía lo que estaba haciendo. No sabía si alguno de ellos sobreviviría las próximas 24 horas. No sabía cómo su vida tranquila y vacía se había transformado repentinamente en esta situación caótica, complicada e imposible. Pero cuando vio a Luna levantar la cabeza débilmente para revisar a las crías, cuando vio al más pequeño de los 4 arrastrarse fuera de la manta y apretarse contra su pecho, Roberto se dio cuenta de algo. Por primera vez desde la muerte de Carmen, tenía una razón para luchar. La primera noche fue la más larga de la vida de Roberto. Montó un nido improvisado frente a la chimenea, poniendo capas de mantas y toallas para crear un hueco cálido donde Luna pudiera recostarse con las crías apretadas contra su vientre. El fuego crepitaba y chasqueaba, llenando la cabaña de calor y del olor a cedro quemado, pero Roberto apenas se daba cuenta. Todo su enfoque estaba en los animales frente a él. Luna tenía hipotermia. Roberto conocía los síntomas por sus años viviendo en ese paisaje brutal. Su temperatura corporal había bajado peligrosamente y su temblor había cesado, lo cual era en realidad una señal peor que temblar sin control. La cubrió con toallas calentadas frente al fuego, cambiándolas cada 15 minutos. Le ofreció agua de un tazón pequeño, sosteniéndolo junto a su boca, ya que estaba demasiado débil para levantar la cabeza. Las crías estaban en una condición similar, pero su juventud les daba una resistencia que Luna ya no poseía. Estaban gravemente desnutridas, sus vientres hundidos y sus huesos de la cadera sobresaliendo bruscamente bajo su pelaje moteado. Roberto estimó que no habían sido alimentadas adecuadamente durante al menos una semana, tal vez más. Lo que sea que le hubiera pasado a su madre, había estado ausente por un tiempo antes de que Luna las encontrara. Roberto no tenía comida para cachorros. No tenía ningún tipo de suministros para gatos salvajes. Lo que tenía era una despensa llena de comida enlatada, una nevera llena de huevos y leche, y una desesperada determinación de mantener a estos animales con vida hasta la mañana. Batió los huevos engrasan y condimentos y los machacó con un tenedor hasta convertirlos en una pasta. Calentó suavemente la leche en la estufa, probando la temperatura en su muñeca como Carmen había hecho años antes cuando alimentaba con biberón a un cordero huérfano de un vecino. No sabía si algo de esto era correcto. Solo sabía que tenía que intentarlo. El mayor de los cachorros, un macho con distintas rayas oscuras en la frente, fue el primero en comer. Se acercó al plato de huevo con sospecha, olfateándolo con cautela, mirando a Luna como pidiendo permiso. Cuando Luna emitió un suave sonido, casi un suspiro, el cachorro bajó la cabeza y comenzó a lamer. Los otros lo siguieron. 3 bocas pequeñas devoraron los huevos revueltos como si fuera la comida más hermosa del mundo. Roberto los observó comer y sintió que algo se relajaba en su pecho, un nudo de tensión que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba llevando. Estaban vivos. Todos ellos. Por ahora, eso era suficiente. A medida que pasaban las horas, y el fuego bajaba, se reconstruía y volvía a bajar, Roberto comenzó a ver cómo se desarrollaba la extraña dinámica de su nuevo nido. El cachorro más grande, el primer comedor, era el líder obvio.
Se posicionaba más cerca de la cabeza de Luna, y los otros parecían deferir instintivamente ante él. La segunda más grande era una hembra con pelaje gris pálido y manchas negras audaces. Era la más nerviosa del grupo, sobresaltándose con cada ruido, aplanándose contra el costado de Luna cuando Roberto se movía demasiado rápido. Pero también era la más curiosa, sus grandes ojos seguían los movimientos de Roberto alrededor de la cabaña con una intensidad casi calculadora. El tercer cachorro era otro macho, más pequeño que sus hermanos y con una ligera deformidad en su pata delantera izquierda. Estaba ligeramente girada hacia adentro, no lo suficiente como para obstaculizar su caminar, pero lo suficiente como para hacerlo torpe y más lento que los demás. Se mantenía cerca del vientre de Luna, mamando aunque no hubiera leche, encontrando consuelo en el acto mismo. Y el cuarto, el más pequeño, era una hembra tan diminuta que cabía en las palmas de las manos de Roberto. Sus ojos aún tenían el azul de un recién nacido, lo que sugería que era más joven que los demás, posiblemente de una camada completamente diferente. Ella no comió con sus hermanos. No se movió de su lugar apretada contra el pecho de Luna. Simplemente se quedó allí, respirando con pequeñas bocanadas superficiales, y Roberto temía que cada aliento fuera el último. Cuando amaneció, la crisis no había pasado, pero se había estabilizado. Los temblores de Luna habían regresado, lo que significaba que su cuerpo estaba luchando para calentarse de nuevo. Los tres cachorros más grandes habían comido 2 veces más y ahora dormían en un montón de pelaje moteado contra la espalda de Luna. Incluso la más pequeña seguía respirando, su pequeño pecho subiendo y bajando con una tenaz obstinación. Roberto se permitió dormir entonces, solo por 1 hora, desplomándose en la silla junto a la chimenea con una mano sobre la cabeza de Luna. Cuando se despertó, el sol entraba a raudales por las ventanas y Luna lo miraba con una expresión que casi parecía una sonrisa. El siguiente desafío llegó esa tarde, cuando Roberto se dio cuenta de que necesitaba ayuda. La doctora Elena Navarro era la única veterinaria en 80 kilómetros alrededor de Torla. Tenía 47 años, era originaria de Sevilla y se había mudado a Aragón 15 años antes después de enamorarse de las montañas durante un viaje de senderismo. Roberto le había llevado a Luna varias veces a lo largo de los años para chequeos de rutina y vacunas. La recordaba como amable pero práctica, el tipo de persona que diría las verdades duras sin endulzarlas. Llamó a su clínica desde el antiguo teléfono fijo en la cocina, con los dedos rígidos por el frío mientras marcaba el número. Doctora Navarro, dijo cuando ella contestó, soy Roberto Domínguez. Tengo una situación. Explicó todo. La tormenta, la desaparición de Luna, su regreso con las crías, la hipotermia y el hambre, la cachorra pequeña que se negaba a comer. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Luego, la doctora Navarro dijo, Roberto, necesito que entiendas algo. Estos son animales salvajes. Los linces, incluso como crías, no están destinados a ser criados por humanos o perros. La ley me obliga a llamar al SEPRONA, Servicio de Protección de la Naturaleza, punto. Roberto cerró los ojos. Lo sé. Pero morirán sin ayuda. Especialmente la pequeña. No ha comido desde que la traje. Otra pausa. Luego, un suspiro. Estaré allí en 1 hora. No le digas esto a nadie más hasta que hablemos. ¿Entendido? Entendido. La doctora Navarro llegó en su camioneta embarrada justo cuando la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse. Era una mujer pequeña, con cabello gris recogido en una coleta práctica, con la misma expresión pragmática que él recordaba de visitas anteriores. Tenía una bolsa médica grande y se movía con la eficiencia de alguien que había visto más emergencias animales de las que podía contar. Cuando vio el nido junto a la chimenea, se detuvo en seco. Luna estaba despierta ahora, su cabeza levantada lo suficiente para ver a la doctora Navarro entrar. Los 3 cachorros más grandes también estaban despiertos,
acurrucados detrás del cuerpo de Luna, mirando a la extraña con sospecha. La más pequeña todavía estaba apretada contra el pecho de Luna, inmóvil excepto por los diminutos movimientos de respiración. «Dios mío», dijo la doctora Navarro en voz baja. «No puedo creerlo». Se acercó lentamente, hablando en tonos bajos que Roberto no podía escuchar completamente. Luna observó su acercamiento, pero no se tensó ni gruñó. Cuando la doctora Navarro se arrodilló junto al nido, Luna simplemente deslizó su cuerpo ligeramente, como si fuera para darle a la veterinaria mejor acceso a las crías. «Me las está presentando», dijo la doctora Navarro, su voz llena de asombro. «Me las está mostrando como lo haría con sus propios cachorros. Nunca he visto algo así». El examen tomó casi una hora. La doctora Navarro revisó minuciosamente a cada animal, comenzando con Luna y pasando a cada cachorro en orden. Les tomó la temperatura y escuchó sus corazones y pulmones. Palpó sus vientres e inspeccionó sus ojos, orejas y patas. Le preguntó a Roberto qué habían comido, cuánto habían bebido, si habían orinado. Durante todo el tiempo, Luna permaneció tranquila. Le permitió a la doctora Navarro manipular a las crías sin protestar, pero sus ojos nunca se apartaron de ellas. Cuando la doctora Navarro levantó a la cachorra más pequeña y ella maulló débilmente, Luna emitió un sonido suave en respuesta, algo entre un gemido y una garantía. Finalmente, la doctora Navarro se sentó sobre sus talones y miró a Roberto. «Luna se está recuperando», dijo. «Es notable dada su edad y lo que ha pasado. Yo no habría apostado a que sobreviviría 48 horas en esa tormenta, y mucho menos que pasaría 3 días manteniendo a 4 animales calientes». Roberto asintió, el alivio lo inundaba. «¿Y las crías?». «Las 3 más grandes están desnutridas pero son fuertes. Con la nutrición adecuada, deberían recuperarse por completo en unas pocas semanas». La doctora Navarro hizo una pausa, su expresión se volvió más seria. «La pequeña es una historia diferente. Está gravemente deshidratada y su temperatura sigue siendo muy baja. Mi mejor suposición es que era la más débil de una camada diferente, abandonada por su madre cuando los recursos escasearon. Probablemente ya se estaba muriendo antes de que Luna la encontrara». Roberto miró a la diminuta cachorra, todavía apretada contra el pecho de Luna. «¿Qué podemos hacer? Puedo darle fluidos subcutáneos, lo que ayudará con la deshidratación. Pero Roberto, tengo que ser honesta. Es muy probable que no sobreviva. Es muy débil. A veces, la naturaleza ya ha tomado su decisión, no importa lo que hagamos». Roberto se quedó en silencio por un momento. Luego: «Su nombre es Chispa», dijo. La doctora Navarro levantó una ceja. «¿Perdón?». «La pequeña. La llamo Chispa en mi mente. Porque debería haberse apagado, pero sigue brillando». La doctora Navarro sostuvo su mirada por un largo momento. Luego, asintió y abrió su bolsa médica. «Haré todo lo que pueda por ella». Los días siguientes cayeron en un ritmo extraño. La vida de Roberto, que había sido vacía y predecible durante tanto tiempo, se llenó repentinamente de horarios de alimentación, controles de temperatura y la supervisión constante de 4 crías salvajes que habían decidido que un viejo pastor alemán era su madre. Finalmente les puso nombres a todos. El macho grande con la frente rayada se convirtió en Tormenta. La hembra nerviosa con manchas audaces se convirtió en Sombra. El macho pequeño con el pie que rebotaba se convirtió en Roble, por los árboles que rodeaban la cabaña. Y la más pequeña, la que no debería haber sobrevivido pero de alguna manera seguía respirando, se quedó como Chispa. Luna se recuperó más rápido de lo que nadie esperaba. En una semana, estaba comiendo normalmente y caminando por la cabaña sin tambalearse. Pero se negó a separarse de sus crías por más de unos minutos a la vez. Cuando Roberto la sacaba para hacer sus necesidades, corría de vuelta a la puerta de la cabaña,
gimiendo hasta que él la dejaba entrar para poder revisar a sus bebés. Porque eso era lo que eran ahora. Sus bebés. El vínculo forjado durante esos 3 días desesperados en la nieve se había convertido en algo inquebrantable. Luna acicalaba constantemente a las crías, lamiendo sus caras, orejas y vientres con la misma devoción que habría dado a sus propios cachorros de sangre. Les permitía mamar aunque no tuviera leche, entendiendo de alguna manera que el acto en sí proporcionaba consuelo. Dormía acurrucada alrededor de ellos, creando una cueva cálida y oscura de pelaje negro donde el mundo podía esconderse. Y las crías correspondían. Seguían a Luna por la cabaña como patitos siguen a una pata madre. Jugaban con sus orejas, daban golpecitos a su cola y saltaban sobre sus patas con sus pequeñas garras. Cuando se asustaban por un ruido fuerte o un movimiento repentino, corrían hacia ella, se hundían en su pelaje hasta que se sentían seguras de nuevo. Chispa era la más apegada. La diminuta cachorra había sobrevivido contra todo pronóstico, superando las primeras 48 horas críticas y luego ganando fuerza lenta y obstinadamente. Pero nunca se alejó de Luna. Dormía directamente debajo de la barbilla de Luna por la noche, posicionada de modo que cada aliento que Luna tomaba movía el pelo sobre la cabeza de Chispa. Durante el día, viajaba en la espalda de Luna como un pequeño pasajero moteado, sus garras enganchadas en el pelaje de Luna, yendo a donde fuera que Luna fuera. Roberto observó todo esto con una mezcla de asombro y creciente pavor. Porque sabía que esta familia imposible no podía durar para siempre. Tarde o temprano, el mundo exterior intervendría. Tarde o temprano, alguien descubriría a los linces en su cabaña. Esa persona resultó ser Pascual Herrera. Pascual era el vecino más cercano de Roberto, un leñador jubilado de unos 60 años que vivía en una cabaña a unos 3 kilómetros montaña abajo. Roberto asumió que era un hombre decente, pero también era un hablador, el tipo que no podía encontrarse con un dato sin compartirlo inmediatamente con cualquiera que conociera. Pascual vino sin previo aviso una tarde, unas 3 semanas después de que Roberto encontrara a Luna en la nieve. Dijo que venía a pedir prestada una motosierra, pero Roberto sospechaba que realmente solo buscaba compañía. Pascual había estado viniendo más a menudo desde la muerte de Carmen, revisando a Roberto con una insistencia que era mitad amabilidad, mitad curiosidad. Roberto intentó mantenerlo en el porche, pero Pascual ya estaba abriéndose paso, diciendo que solo necesitaba calentarse un minuto, entrando en la cabaña donde 4 crías de lince jugaban en un montón de mantas junto a la chimenea. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto, dijo Pascual lentamente, ¿es esto lo que creo que es? La mente de Roberto repasó posibles mentiras y no encontró ninguna plausible. Son crías de lince. Luna las encontró en la tormenta. Habrían muerto sin ella. La cara de Pascual pasó por varias expresiones, finalmente se posando en algo que parecía preocupación. Roberto, no puedes tener animales salvajes. Es ilegal. Si el Seprona se entera. Pascual, la voz de Roberto era más aguda de lo que había sido en años. Míralos. Mira a Luna. Pascual miró. Luna estaba acostada en el nido, observando al extraño con ojos alerta. Las crías habían dejado de jugar y estaban apretadas contra su costado, 4 pares de ojos fijos en Pascual con sospecha y miedo. La más pequeña, Chispa, se había subido a la espalda de Luna y miraba por encima de su hombro como un pequeño centinela. Ella piensa que son sus bebés, dijo Pascual en voz baja. Ella es su madre, respondió Roberto. En todo lo que importa. Pascual se quedó en silencio por un largo momento. Luego asintió. No diré nada. Eres un buen hombre, Roberto, y veo que estos animales están siendo cuidados. Pero tienes que tener un plan a largo plazo. Porque si alguien más se entera, si la persona equivocada los ve, no habrá nada que ninguno de nosotros pueda hacer. Roberto asintió, la gratitud y la ansiedad luchando en su pecho. Gracias, Pascual.
Lo sé. Pero incluso mientras decía esas palabras, Roberto sabía que el tiempo corría. Su secreto ya no era solo suyo, y en una comunidad tan pequeña como Torla, los secretos tendían a propagarse como la yesca seca. 2 días después, el miedo de Roberto se hizo realidad. Mientras estaba afuera cortando leña, escuchó el vehículo subiendo por la carretera de montaña. No era la camioneta familiar de Pascual ni la camioneta de la doctora Navarro. Esto era algo oficial. Un vehículo todoterreno blanco cuyo distintivo Roberto no pudo leer completamente hasta que se detuvo en su camino de entrada. Servicio de Protección de la Naturaleza, SEPRONA. Las palabras estaban impresas en mayúsculas bajo un emblema verde y dorado. Roberto dejó caer su hacha y esperó. El hombre que salió del vehículo era más joven de lo que Roberto esperaba, tal vez de unos 35 años, con la complexión atlética de alguien que pasaba más tiempo al aire libre que detrás de un escritorio. Su placa decía agente Marcos Ruiz, y su expresión era profesionalmente neutral. Señor Domínguez, soy el agente Ruiz del SEPRONA. He recibido un informe de que está albergando animales salvajes en su propiedad. ¿Puedo entrar? El corazón de Roberto dio un vuelco. Pensó en Luna en la cabaña, acostada junto a la chimenea con los 4 cachorros apretados contra su vientre. Pensó en Chispa, que finalmente había empezado a comer sola, que por fin estaba ganando peso, que por fin había dejado de parecer que iba a morir en cualquier momento. Pensó en lo que les pasaría a todos si el agente Ruiz se llevaba a las crías. Lo que dijo fue: sí. Adelante. Déjeme mostrarle con lo que estamos lidiando aquí. El agente Marcos Ruiz se quedó en el umbral de la cabaña de Roberto y no se movió durante un largo tiempo. En sus 12 años como agente de conservación, había visto mucho. Había rescatado sesnos de contenedores de basura y reubicado familias de pumas de jardines suburbanos. Había procesado a cazadores furtivos y cerrado operaciones ilegales de tráfico de vida silvestre. Había sostenido animales moribundos en sus brazos y tomado decisiones imposibles sobre qué criaturas podían salvarse y cuáles no. Pero nunca había visto nada como esto. Luna estaba acostada en su nido junto a la chimenea, su pelaje negro brillando a la luz cálida. 4 crías de lince estaban apiladas a su alrededor y sobre ella, como un patio de recreo viviente. El más grande, Tormenta, le mordisqueaba la oreja, a lo que ella accedía con una paciencia indulgente. Sombra y Roble luchaban cerca de las patas traseras de Luna, sus pequeños gruñidos y chillidos llenaban la cabaña de ruido. Y el más pequeño, Chispa, estaba acurrucado directamente debajo de la barbilla de Luna, tan perfectamente encajado que era casi invisible, excepto por la punta de su cola moteada. Mientras el agente Ruiz observaba, Luna levantó la cabeza y comenzó a acicalar a Tormenta, lamiendo su cara con movimientos largos y metódicos. Tormenta cerró los ojos y se inclinó hacia la atención, su ronroneo era lo suficientemente fuerte como para llegar al otro lado de la habitación. Señor Domínguez, dijo el agente Ruiz lentamente, ¿puede explicarme esto? Roberto ya había tomado su decisión. No tenía sentido mentir, no tenía sentido inventar excusas. El agente Ruiz tenía ojos, podía ver exactamente lo que estaba sucediendo aquí. Así que Roberto le contó todo. La tormenta. La desaparición de Luna. Los 3 días de búsqueda, dolor y aceptación de la pérdida. La mañana en que abrió la puerta y encontró a su perra medio muerta en la nieve, protegiendo a 4 linces huérfanos con el calor de su propio cuerpo. Las semanas transcurridas desde entonces, observando a Luna convertirse en madre de criaturas que debería haber visto como presas, observando a las crías vincularse con un perro al que deberían haber temido. Le contó al agente Ruiz sobre la doctora Navarro, doblando las reglas para ayudarlos. Le contó sobre Pascual Herrera, prometiendo guardar su secreto.
Le contó sobre Chispa, la más débil, que debería haber muerto una docena de veces pero seguía respirando, seguía luchando, aferrándose a la vida porque en lo profundo de su pequeño cerebro creía que Luna la mantendría a salvo. Cuando Roberto terminó de hablar, la cabaña estaba en silencio, excepto por el crepitar del fuego y los suaves sonidos del juego de las crías. El agente Ruiz se quedó en silencio por un largo momento. Luego caminó lentamente por la habitación y se agachó junto al nido, con cuidado de no asustar a los animales. Luna observó su acercamiento. Su cuerpo no se tensó, pero sus ojos estaban alerta, siguiendo cada uno de sus movimientos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para tocarla, ella levantó ligeramente el labio, mostrando solo las puntas de sus dientes. No era una exhibición agresiva, sino una advertencia: son míos, ten cuidado. El agente Ruiz se detuvo y extendió la mano, con la palma hacia abajo, dejando que Luna la olfateara. Después de un momento, su labio bajó y su cola hizo un pequeño movimiento. Se le permitió. Se giró para mirar a las crías, que habían dejado de jugar y lo observaban con grandes ojos sospechosos. Solo Chispa permaneció ajena, todavía durmiendo pacíficamente bajo la barbilla de Luna. Esto es extraordinario, dijo el agente Ruiz en voz baja. Nunca he visto un vínculo interespecífico como este antes. Miró a Roberto. Usted entiende que no puedo simplemente irme. Hay regulaciones, hay leyes. Estos animales son una especie protegida. Roberto asintió, su garganta apretada. Lo sé. Pero, continuó el agente Ruiz, las regulaciones también tienen provisiones para circunstancias excepcionales. Para situaciones en las que el enfoque estándar causaría más daño que bien. Se puso de pie y miró directamente a Roberto. Estas crías están ligadas a su perro. Separarlas ahora, ponerlas en un centro de rehabilitación, sería traumático en el mejor de los casos, mortal en el peor. No tienen habilidades de supervivencia. No saben cómo cazar. Ni siquiera saben que son linces. ¿Qué está diciendo?, preguntó Roberto, con miedo a tener esperanza. Estoy diciendo que tengo que hacer algunas llamadas. El agente Ruiz sacó su teléfono y lo miró, luego miró de nuevo al nido donde Luna acicalaba a Chispa, que ahora se había despertado y se movía felizmente con la atención. Estoy diciendo que esta situación no tiene precedentes, y las situaciones sin precedentes requieren soluciones creativas. ¿Cuál será el resultado de esta batalla entre la ley y la esperanza? ¿Se deshará esta familia imposible que Luna ha creado? Siga viendo para ver cómo cambia para siempre el destino de Roberto y los linces, y si le ha gustado la historia hasta ahora, asegúrese de darle me gusta y suscribirse. Las 3 semanas siguientes fueron las más estresantes de la vida de Roberto. El agente Ruiz cumplió su palabra, hizo docenas de llamadas telefónicas a sus superiores, a biólogos de vida silvestre y a expertos legales dentro del Seprona. Envió informes, fotografías y evaluaciones veterinarias de la doctora Navarro. Abogó por el caso de Roberto ante personas que nunca habían encontrado algo así y no estaban seguras de cómo responder. Mientras tanto, Roberto esperó. Cuidó de Luna y las crías como siempre lo había hecho, manteniendo las rutinas que habían florecido durante el último mes. Pero ahora había una sombra sobre todo, una incertidumbre que hacía que cada momento fuera precioso y potencialmente el último. La doctora Navarro vino 2 veces durante este periodo, una para revisar a los animales y otra solo para sentarse con Roberto a tomar un café y decirle que había hecho lo correcto sin importar lo que decidieran los burócratas. Le has dado una oportunidad a estas crías, dijo ella. Le has dado un propósito a Luna. Nadie puede quitarte eso, sin importar lo que decidan. Pascual Herrera también vino, avergonzado y pidiendo disculpas. Él no había sido quien alertó a las autoridades, lo juró. Debió haber sido otra persona, tal vez un excursionista que vio a las crías por la ventana, tal vez alguien que escuchó un rumor en el pueblo. Roberto le creyó. Pascual era muchas cosas, pero no era malicioso.
Ajena al drama que la rodeaba, las crías siguieron creciendo. Tormenta era ahora del tamaño de un gato doméstico grande, su cara rayada se estaba llenando, sus ojos perdiendo el último rastro del azul de cachorro. Sombra se había vuelto elegante y hermosa, su energía nerviosa canalizada en un juego acrobático que hacía que la cabaña pareciera una zona de desastre. El pie rebotante de Roble se había fortalecido con el ejercicio, y aunque nunca fue tan ágil como sus hermanos, había desarrollado su propio estilo de movimiento que era sorprendentemente grácil. Y Chispa, contra todo pronóstico, se había convertido en una cachorra sana y activa que pasaba la mayor parte de su tiempo pegada al costado de Luna, pero que comenzaba a mostrar signos de independencia. Luna parecía más feliz de lo que Roberto la había visto en años. El dolor que se había asentado sobre ella después de la muerte de Carmen se había levantado. Ahora se movía por la cabaña con propósito, siempre consciente de dónde estaban las crías, siempre lista para intervenir si su juego se volvía demasiado brusco o si se acercaban demasiado a la puerta. Estaba innegablemente cansada. Cuidar de 4 gatos salvajes agotaría a cualquiera, y más a un perro de 13 años. Pero era una buena fatiga, del tipo que proviene de hacer algo significativo. Roberto también entendía esa sensación ahora. La llamada llegó exactamente 23 días después de la visita inicial del agente Ruiz, un jueves por la tarde. Roberto cogió el teléfono con las manos temblorosas. «Hola. Señor Domínguez», dijo la voz del agente Ruiz, y Roberto pudo escuchar algo que sonaba casi como una sonrisa. «Tengo noticias». Roberto se sentó pesadamente en la silla junto al teléfono. «Dígame». «Requirió algo de persuasión», dijo el agente Ruiz, «pero hemos llegado a una decisión. Dadas las circunstancias únicas de este caso, el vínculo que se ha formado entre su perro y las crías, y la falta de una alternativa viable que no cause un daño significativo a los animales, el Seprona está dispuesto a emitirle un permiso especial de rehabilitación de vida silvestre». Roberto cerró los ojos. ¿Un permiso? ¿Qué significa eso? Significa, continuó el agente Ruiz, que está autorizado a continuar cuidando de los linces bajo ciertas condiciones. Se le requerirá que trabaje con un rehabilitador de vida silvestre con licencia. La doctora Navarro ha accedido a servir en esa capacidad, asegurando que los animales reciban la atención adecuada. Deberá presentar informes trimestrales sobre su salud y desarrollo y permitir inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento. La voz de Roberto era apenas un susurro. ¿Se pueden quedar? Se pueden quedar, confirmó el agente Ruiz. Hizo una pausa. Hay una condición más, señor Domínguez. El objetivo de cualquier programa de rehabilitación es la eventual liberación en la naturaleza. Estos linces deberán aprender sus habilidades de supervivencia. Deberán desarrollar sus instintos naturales. El permiso les permite quedarse con usted y Luna por ahora, pero la expectativa es que finalmente serán liberados en un hábitat adecuado. Roberto abrió los ojos y miró al otro lado de la habitación a Luna y las crías. Tormenta estaba tumbado sobre la espalda de Luna, su cuerpo largo colgaba sobre ella como una manta moteada. Sombra acechaba sigilosamente a Roble alrededor de la chimenea, sus movimientos mostrando la gracia depredadora que era cada vez más su derecho de nacimiento. Chispa estaba mamando del costado de Luna, aunque no hubiera leche, encontrando consuelo en el movimiento familiar. Pensó en lo que había dicho el agente Ruiz. Liberación. Libertad. La vida natural para la que nacieron estos animales. Entiendo, dijo Roberto. Haremos lo mejor que podamos para prepararlos. Los meses siguientes fueron los más completos de la vida de Roberto desde la muerte de Carmen. La primavera llegó a las montañas alrededor del valle de Ordesa, derritiendo la nieve y llenando el bosque de vegetación. Roberto comenzó a sacar a las crías, primero en un recinto seguro que construyó junto a la cabaña, y luego en paseos supervisados por el bosque, guiados por Luna. Los linces se lanzaron al exterior con una alegría inmediata. Treparon árboles,
Persiguieron ardillas y saltaron sobre mariposas. Aprendieron a reconocer rastros de animales, llamadas de pájaros y los miles de olores diferentes que componían su mundo. Practicaron la caza, primero con juguetes que Roberto arrastraba por los arbustos, y luego con presas reales que capturaban ellos mismos. Tormenta era el líder natural en estas excursiones, siempre el primero en explorar un nuevo territorio, siempre el primero en intentar una escalada difícil. Sombra superó su nerviosismo en la naturaleza, su miedo se transformó en una hiperconciencia que la mantendría viva en un mundo lleno de peligros. El pie rebotante de Roble se fortaleció con el ejercicio, y aunque nunca fue tan rápido como sus hermanos, desarrolló su propio estilo de movimiento, aprendiendo a emboscar en lugar de perseguir, a usar la paciencia en lugar de la velocidad. Y Chispa, la diminuta cachorra que debería haber muerto y sin embargo prosperó, se convirtió en una cazadora feroz y compacta que se negaba a dejar que su pequeño tamaño fuera un obstáculo. Aprendió a trepar más alto que sus hermanos, a colarse por huecos por los que ellos no podían pasar, a usar su cuerpo diminuto como una ventaja en lugar de una desventaja. Pero incluso a medida que se volvían más salvajes, permanecían unidos a Luna. Se perdían en el bosque durante horas, explorando, cazando y probándose contra el mundo, pero siempre regresaban. Cada noche, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, 4 siluetas moteadas salían de la línea de árboles y se dirigían de vuelta a la cabaña. De vuelta a Luna, que los esperaba en el porche con la cola moviéndose. De vuelta al nido caliente junto a la chimenea y a la extraña e imposible familia que habían construido juntos. Roberto habló de esto con la doctora Navarro en una de sus visitas. ¿Es esto normal?, preguntó. Ahora son salvajes. Cazan, se mantienen solos. Pero siguen regresando. La doctora Navarro observó a Tormenta acurrucarse contra el costado de Luna, su enorme cuerpo empequeñeciendo a la anciana perra, pero su postura era la de un cachorro que busca consuelo. Nada de esto es normal, dijo ella. Pero supongo que esa es la cuestión. Ahora tienen 2 vidas. La vida salvaje para la que nacieron, y esta vida aquí contigo y Luna. De alguna manera han descubierto cómo vivir ambas. Ella tenía razón. A medida que el verano se convertía en otoño y el otoño en invierno, el patrón continuaba. Los linces se irían por periodos de tiempo cada vez más largos, a veces días, a veces una semana. Una vez, Tormenta estuvo desaparecido durante casi 3 semanas, y Roberto había empezado a pensar que tal vez no regresaría. Pero regresó. Todos regresaron. Siempre. No estaban domesticados. No eran mascotas. Cualquiera que los mirara podía ver que eran animales salvajes, con instintos salvajes y habilidades salvajes. Cazaban y mataban. Marcaban territorio. Respondieron al mundo que los rodeaba con todo el arsenal de comportamientos que millones de años de evolución les habían dado. Pero también eran otra cosa. Algo más difícil de definir. Eran familia. Roberto celebró sus 64 cumpleaños ese invierno con Luna y los 4 linces. La doctora Navarro vino con un pastel y Pascual Herrera trajo una botella de Rioja, y todos se sentaron en la cabaña mientras la nieve caía afuera y el fuego crepitaba, y Chispa intentó robar glaseado del pastel cuando nadie miraba. Fue el mejor cumpleaños que Roberto había tenido en años. Luna cumplió 14 años en primavera. Estaba más lenta ahora, más rígida por las mañanas, contenta de yacer en su nido mientras los linces iban y venían. Pero sus ojos seguían brillantes y su cola seguía moviéndose cuando sus extraños hijos regresaban de sus aventuras, y todavía los acicalaba con la misma atención dedicada que les había dado desde el principio. Roberto sabía que no viviría para siempre. Nada lo hacía. Pero al observarla con los linces, viendo cómo se había transformado de una perra vieja afligida a una madre con propósito, entendió algo que no había entendido antes. Carmen no solo le había pedido que cuidara de Luna. Le había dado una responsabilidad que los salvaría a ambos.
Luna había salvado a las crías. Las crías habían salvado a Luna. Y en algún lugar del camino, todos habían salvado a Roberto. La cabaña ya no estaba en silencio. Estaba llena de sonidos. El golpeteo de las garras en el suelo de madera, el estruendo de los ronroneos profundos y los chillidos juguetones, el golpe de los cuerpos persiguiéndose alrededor de los muebles, el suspiro de satisfacción de un perro viejo rodeado por la familia que había elegido. Y a veces, a altas horas de la noche, cuando el fuego estaba bajo y todos dormían, Roberto se sentaba en la silla de Carmen y miraba la pila de pelo frente a la chimenea. Una silueta negra rodeada por 4 moteadas. 6 latidos compartiendo el calor. Una familia que no debería existir, pero que existía. En esos momentos, pensaba en Carmen. En la forma en que amaba a Luna. En la forma en que siempre creyó en las conexiones entre todas las cosas vivas. En la promesa que le había hecho de cuidar de su perra. Espero que puedas ver esto, susurraba en la oscuridad. Espero que sepas que es feliz. Que encontró su propósito. Que se convirtió en lo que debía ser. Y tal vez eran solo las sombras jugando con el fuego. Tal vez era solo el viento en los árboles de afuera. Pero a veces, en esos momentos de silencio, Roberto podría haber jurado que sentía la presencia de Carmen a su lado, observando a su extraña y hermosa familia con una sonrisa en su rostro. Esta no era la vida que había planeado. No era la vida que nadie podría haber planeado. Pero mientras se paraba en su porche en una fresca tarde de otoño, observando a Luna cojear para saludar a los 4 gatos salvajes que salían del bosque con la última luz del día, Roberto supo con absoluta certeza que era exactamente la vida que estaba destinado a tener. Tormenta fue el primero en llegar, presionando su gran cabeza contra el muslo de Roberto a modo de saludo. Sombra se deslizó alrededor de sus piernas antes de saltar al porche. Roble tomó el camino largo, deteniéndose para olfatear olores interesantes sin prisa. Y Chispa, todavía la más pequeña pero ya no la más débil, saltó a la barandilla del porche y chirrió a Roberto con ese extraño sonido de lince que significaba a la vez hola y te extrañé y hay comida. Luna se paró entre ellos, su cola moviéndose lentamente, sus ojos color caramelo brillando de satisfacción. Miró a Roberto y él la miró a ella, y una comprensión pasó entre ellos que no necesitaba palabras. Esta es nuestra familia ahora. Este es nuestro hogar. Roberto sonrió y abrió la puerta de la cabaña, y un perro viejo y 4 gatos salvajes lo siguieron adentro, al lugar donde el fuego esperaba y las mantas eran suaves, y donde la parte más larga, más extraña y más maravillosa de su vida continuaba desarrollándose. Algunas personas pasan toda su vida buscando pertenencia. Algunas personas construyen familias a partir de la sangre, la ley y la tradición. Y algunas personas, las más afortunadas, encuentran la pertenencia en los lugares más inesperados. En el hueco entre lo salvaje y lo domesticado. En el vínculo entre especies. En el amor que no exige nada más que permiso para existir. Roberto Domínguez encontró su pertenencia en una cabaña junto a un río, en un perro de 13 años que le enseñó que la maternidad no tiene nada que ver con la biología, y en 4 gatos salvajes que le enseñaron que la familia no tiene nada que ver con la especie. Y no vivieron felices para siempre, porque la vida es más complicada que los cuentos de hadas, pero vivieron lo suficientemente felices juntos, que era todo lo que realmente querían. Un año después, cuando llegó el momento de liberar a los linces en las montañas más altas del Parque Nacional de Ordesa, Roberto y Luna los acompañaron hasta el borde de su nuevo territorio. Los 4 linces, ahora adultos y magníficos, se detuvieron en el límite del bosque y miraron hacia atrás. Tormenta fue el primero en moverse, desapareciendo entre los pinos con la confianza de un rey. Sombra y Roble lo siguieron, sus cuerpos moteados mezclándose con las sombras del bosque. Solo Chispa se quedó. La más pequeña, la que no debería haber sobrevivido, se acercó al perro viejo por última vez. Frotó su cabeza contra la nariz del perro,
ronroneando suavemente, y luego, con una última mirada a Roberto, se desvaneció en la naturaleza de la que nació. Luna miró fijamente mucho después de que la última cola moteada hubiera desaparecido. Luego suspiró, un aliento profundo y satisfecho, y apoyó la cabeza contra la pierna de Roberto. «Buen trabajo, vieja amiga», susurró Roberto, rascándole detrás de las orejas. Carmen estaría orgullosa. Y mientras caminaban de regreso a la cabaña en el bosque dorado del otoño, Roberto podría haber jurado que escuchó el eco de un ronroneo en el viento y la llamada lejana de un lince respondiendo a otro. Su familia salvaje había vuelto a casa. Y aunque ya no dormirían junto al fuego todas las noches, Roberto sabía que una parte de ellos siempre llevaría el recuerdo de un perro negro que amó cuando nadie más lo hizo, y de un hombre solitario que les dio una segunda oportunidad de vida. Algunas historias terminan. Esta solo se transformó, como hacen las mejores historias, en algo más grande, más salvaje y más hermoso de lo que nadie podría haber imaginado. Si esta historia te ha tocado el corazón, por favor, dale me gusta a este video para ayudar a más personas a descubrir este inspirador vínculo. La dedicación de Luna y el amor de Roberto, ¿no prueban que los lazos familiares reales no tienen nada que ver con la biología? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para más historias de corazón salvaje como esta.